dinámica, o perdón, la teórica de este último tema que es dislipidemia y obesidad, planificada para horas 19, en el entendido de que en la emergencia, pues a veces hay alguna dificultad con algunos pacientes y eso me ha retrasado en la salida del hospital, y para evitar que la señal se corte o no se escuche bien, es por eso es que hemos pedido a sus representantes, a sus compañeros, de que por favor podamos empezar ahora. Con las disculpas del caso, entiendo que esta charla se está grabando. De todas maneras, vamos a dar inicio a esta gran parte de fármacos que son muy importantes en el tema de consulta, no solo de medicina interna, ¿no? De la parte de incluso otras áreas, empezando desde emergencias y medicina general. De ahí que vamos a ver que las dislipidemias pues van a condicionar mayor riesgo cardiovascular, asociado obviamente al paciente que es obeso o es además hipertenso, concomitantemente puede ser diabético o tener hábito tabáquico. La dislipidemia, que se asocia a una inflamación vascular, pues va a condicionar mayor predisposición a tener aterosclerosis, ¿no? Doctora, Ahora, mis sí, dime por disculpas, favor. eh, creo que lo puse en pantalla completa y no se ve. Ahora sí, ahora sí, recién se movió. Ya. Ahora sí, esta es la primera. La segunda, ¿sí? ¿Me copian? Sí, doctora, es la segunda. Sí, sí. Tercer, manifestaciones clínicas, ¿sí? No, siguen No, en sigue introducción de introducción. Se colgó. Ahora, Nada, No, doctora. ya. Ahora sí, recién lo cambió. Ahí vamos a seguir. Ok, manifestaciones. Tenemos que ver, y esto les repetí en las clases, ya la farmacología en nuestra enseñanza, como cuando hemos sido nosotros alumnos, era todo por vía memorística, ¿no? De cómo es la farmacocinética, farmacodinamia, la molécula más pequeña. Sin embargo, ahora que estamos en la enseñanza por competencias, pues tenemos esta introducción, ¿no? De hacer la sospecha cuando vamos a ver a un paciente que venga por otra razón, dolor precordial o una caída o una contusión después de un partido de fútbol, cefaleas o crisis hipertensiva, etcétera. Cualquier motivo de consulta condiciona de que nosotros hagamos una exploración. De ahí que vamos a ver en los ojos, por ejemplo, un arco corneal o el gerontoxón, que es lo que vemos acá, que ya nos va a inducir de que esta hiperpigmentación que tenemos puede ser muy predisponente en estos pacientes con dislipidemia. Los antelasmas, que esto se da en los párpados, es como máculas o pápulas, o sea, acumulación de grasita, digámoslo así, en los párpados. Y también los santomas, que esto más aparece en las articulaciones, especialmente en rodillas, muñecas, codos, ¿no? Entonces, esta simple presentación clínica ya nos tiene que hacer pensar en que además de su motivo de consulta, pues tenemos que ver si existe esta dislipidemia. Vamos a hacer una clasificación para llegar al diagnóstico. Por supuesto, tenemos que explicar al paciente, la dislipidemia puede ser de causa primaria, es decir, de tipo genético. Puede ser que el paciente sea delgado, no tenga comorbilidades, que venga por cefalea o hipertensión o que una contusión, como les decía, pero en el control ya del paciente con su hemograma, laboratorio básico y un perfil lipídico, vemos que los triglicéridos pueden estar, sabemos que lo normal es hasta 150, pero pueden estar en 500, 800, 1000, sin otra manifestación. Entonces, en estos casos sí se puede sospechar de que es una dislipidemia primaria y en otros casos secundaria. Y esto es lo que cada uno de nosotros ha debido ver ya en las prácticas, ¿no? Hospitalarias y en los ejemplos que vemos en los rotes. Cuando tenemos hipertensión, diabetes,
incluso las patologías como lupus, artritis reumatoidea, el consumo de fármacos, pacientes renales o posttransplantados que están usando ciclosporina, etcétera, pueden acompañarse de dislipidemia, ¿no? Entonces, eso se llama causas secundarias. Para hacer el diagnóstico, por supuesto, es laboratorial. Necesitamos tomar colesterol total, HDL, LDL, VLDL y los triglicéridos. Existe una clasificación, como ahora vemos en la tablita, cuando los triglicéridos están aumentados, pues las lipoproteínas aumentadas son los kilomicrones y este es un tipo A. Esto generalmente hemos visto incluso en bioquímica, ¿no? La clasificación de las dislipidemias según los recuentos del colesterol y sus derivados. Vamos ahora de manera rápida al tratamiento. El tratamiento, por supuesto, como en enfermedades como la hipertensión, como la diabetes y en este caso en la dislipidemia, tiene que ser modificando los estilos de vida, ¿no? Hacer dieta, por supuesto, la actividad física. Esta dislipidemia condicionado en estos últimos 2 años por la pandemia, pues estar en inactividad y con mayor razón desencadenar mayor cantidad de pacientes con dislipidemia. El tratamiento propiamente dicho, entrando a nuestro capítulo, que es farmacológico, pues tenemos que ver las clasificaciones de los hipolipemiantes. Uno de los más conocidos que es pregunta de examen, ¿no? Las estatinas. Ahí tenemos a los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, HMG coenzima A. Entonces, este es el primer grupo de los más comunes donde el principal representante es la atorvastatina o la rosuvastatina. El segundo grupo es de los fibratos, es decir, derivados del ácido fenoxil sobutírico. En tercer grupo están los inhibidores de la absorción intestinal del colesterol. Ahí tenemos la ezetimibe, que es una molécula bastante actual que se está utilizando en combinaciones que les voy a mostrar posteriormente. Otro de los grupos farmacológicos es el ácido nicotínico de liberación extendida. Otro grupo es las resinas de intercambio iónico o captadores de ácidos biliares. Otro gran grupo nuevo es inhibidores de la proproteína convertasa de la subtilisina quexina tipo 9. Resumiendo, IPCSK9. Estos son bastante costosos, pero los vamos a tocar. Y otros hipolipemiantes que obviamente están descritos especialmente y haciendo la revisión, ¿no? Para la teórica. Por ejemplo, en Velázquez tenemos otros grupos, pero en el texto que estábamos revisando de Goodman y Gilman está más resumido. Ahora, los primeros 4 grupos son los que vamos a hacer hincapié porque son los que más se utilizan. Empecemos con el primer grupo de los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, las estatinas. Es decir, disminuyen el LDL. Sabemos que el LDL es el colesterol, la fracción de colesterol malo. Entonces, necesitamos disminuir con una estatina. Por supuesto, al hacer esto va a disminuir el riesgo coronario y cerebrovascular. Esto es indispensable utilizar como tratamiento en pacientes con cardiopatía isquémica y aterosclerótica. Uno de los cuidados, y esto va a ser pregunta de examen, es la rabdomiolisis, porque es una reacción adversa bastante peligrosa y frecuente en estos pacientes. Ahora, como nosotros conocemos, dentro de las estatinas, la más utilizada es la atorvastatina. Y esta tiene cobertura en el INAME y, por supuesto, en los centros desde primer nivel de atención, de 10 miligramos, 20, 40. Algunas empresas traen hasta 60 y 80 miligramos. Pero por lo general de 10 y 20 los tenemos en todas las farmacias. El segundo en uso y nuevo es la rosuvastatina, que vamos a ver posteriormente sus ventajas. Y después está la simvastatina, la pravastatina, la fluvastatina XL, la pitavastatina y la lovastatina. Estas últimas dos son moléculas que he visto en COFAR que las están sacando, pero el costo sí es algo más elevado que una atorvastatina o una rosuvastatina. Sin embargo, el principio activo o el mecanismo de acción viene siendo el mismo. En cuanto al porcentaje, como vemos acá en la tabla, ¿no? En su equivalencia, por decir algo, la atorvastatina, si usamos de 10 miligramos,
pues va a ser distinto en el caso de la rosuvastatina, que va a ser de 5 miligramos con las dosis que vamos a empezar, y eso en función a qué porcentaje vamos a tener de disminución de las LDL. Con las dosis habituales, como les decía, o las dosis máximas, de acuerdo a la población que utilicemos. Entonces, de acá lo más rescatable, como les decía, empezamos con 10 y vamos a hacer y tener un respaldo de esta, bajar un 34% de las LDL. Si sumamos la dosis a 20 miligramos en la noche, vamos a tener un descenso del 41% de las LDL. Si hacemos la dosis de 40 miligramos, podemos esperar un descenso de 48%. Y si hacemos el tratamiento con 80 miligramos de atorvastatina cada día o cada noche, podemos conseguir un descenso de 55% de las LDL. ¿Por qué es importante? Justamente a veces entendemos o comprendemos de que la sola indicación de la atorvastatina, que es la más conocida en 10 miligramos, vamos a ver que no va a tener buen efecto en el descenso de las LDL. A mayor dosis de atorvastatina, por supuesto, vamos a tener mayor respuesta. Esta es la gran diferencia que existe con la rosuvastatina. Tenemos 3 presentaciones, 5, 10 y 20 miligramos. Y miren cómo es el porcentaje también, ¿no? En el que baja, pero más adelante voy a tocar este nuevo punto. Vamos al mecanismo de acción. ¿Cuál es la razón para que no se forme el colesterol? Inhibe selectivamente a la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Pregunta de examen, ¿no? Incluso este gráfico o esta pregunta se han hecho y encontrado en varias evaluaciones de la residencia médica. ¿Cuál es el mecanismo por el que las estatinas pues inhiben la formación del colesterol? Entonces, a partir de la acetilcoenzima A, obviamente se forma la hidroximetilglutaril coenzima A y de ahí el mevalonato, isoprotenoides, el escualeno y por supuesto tenemos el colesterol. Entonces, si nosotros hacemos la inhibición enzimática con una estatina, pues bloqueamos y de tal manera que vamos a reducir los niveles de colesterol de una forma muy práctica. En cuanto a la farmacodinamia, 3/4 del total del colesterol son de origen endógeno, ¿no? Y esto sabemos que se produce en el hígado a partir de lo que habíamos mencionado, de la acetilcoenzima A y que se transforma en hidroximetilglutaril-coenzima A. Su inhibición, por supuesto, va a reducir la cantidad de colesterol y, por supuesto, el depósito celular. Acá hay un porcentaje que no sé si se ve bien de lo anterior que les mostré en esquema. Sin embargo, es esta otra tablita que está extraída también del texto de Velázquez. En cuanto a la rosuvastatina. La rosuvastatina es el más efectivo porque tiene un radical sulfona y esto permite tener una interacción mucho más fuerte, de ahí que es más efectivo en el tratamiento de la dislipidemia para bajar los niveles del LDL. La atorvastatina también conocemos que aumentan los niveles de HDL y además tiene un efecto pleiotrópico. ¿A qué decimos efecto pleiotrópico? Esto es importante mencionar a veces y explicar a los pacientes, ¿no? Es necesario recordar que la atorvastatina, y ustedes han debido escuchar, ¿por qué se le da a un paciente con un AVE isquémico? ¿Por qué se le da a un paciente cardiópata que no tiene dislipidemia? ¿No? Solamente el hecho de que haya sufrido un infarto es parte del tratamiento y a veces que no se acompaña de un LDL alto, propiamente dicho. O en algunos casos, en la eritrocitosis. Y a eso se refiere con este efecto pleiotrópico. Sí, les voy a volver a mandar la foto, si acaso internamente, de este cuadrito que me ha parecido interesante. Sin embargo, pues esta es una de las razones para que la atorvastatina sea uno de los fármacos más utilizados, no solamente para bajar las LDL, sino también para poder condicionar esta mejoría en la disfunción endotelial, que esa es una de las causas fundamentales de la patología vascular en un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio o un síndrome coronario agudo, en pacientes que están con un AV isquémico,
que ya ha sido instaurado con lesiones, entonces ya prácticamente quedan con esas dosis de base, ¿no? De atorvastatina, a veces de 40, 60, 80 miligramos. Entonces, justamente esta es la razón por sus efectos pleiotrópicos. En cuanto a la farmacocinética, no hay mucho que discutir. Obviamente la absorción es por vía oral. Sin embargo, a partir de su metabolismo hepático, pues la excreción sabemos que es por vía urinaria, pero una pequeña porción también es por la bilis. En cuanto a las reacciones adversas, esto es más importante recordar. Todo paciente que es tratado por una dislipidemia, ejemplo, su colesterol máximo es hasta 200 lo normal, pero su LDL es 200 o 250. Entonces, tenemos que pensar que podemos darle una estatina. Ejemplo, un varón de 70 kilos que tiene 50 años sin antecedentes de enfermedades. Pero tenemos que predisponer o conocer que puede ser una raptomiólisis. Entonces, en algunos pacientes se hace o se recomienda que se mida la CPK, es decir, para ver si es que tienen niveles normales, y si están elevados por 3 veces o más, pues no es recomendable el uso de las estatinas. En algunos se ha visto que puede producir una dermatomiositis, ¿no? Como efecto o reacción adversa o efecto secundario del uso de la atorvastatina. Lo mismo pasa que aumenta a nivel hepático las transaminasas. Hasta 3 veces lo normal es lo aceptable. Es decir, un paciente que está iniciando el tratamiento por una dislipidemia con rosuvastatina y sus niveles de transaminasas son normales, al cabo de un mes, 2, 3 meses de tratamiento, debemos hacer el control de las transaminasas. Si estas han aumentado en 3 veces el valor normal, digamos de 30, han aumentado a más de 100, sin otra causa aparente, debemos descontinuar. Antes de iniciar, como les decía, el tratamiento, también es necesario ver si el paciente es renal crónico, enfermedad renal crónica, si está cursando con hipotiroidismo, tiene una insuficiencia hepática o también tiene este hábito enólico. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué un hipotiroidismo? ¿O por qué la insuficiencia hepática? Justamente por este metabolismo, ¿no? El aumento por sí solo del uso de las estatinas pueden condicionar doble o triplemente en un paciente que ya viene cursando con una insuficiencia hepática. Entonces, eso es necesario recordar y conocer. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos yo a un paciente no puedo darle estatina? Pacientes que están embarazadas. Justamente es una categoría X. Así esté con un LDL 300, 400, etcétera, no puedo dar estatina. Tampoco si está con lactancia. En algunos pacientes con hipersensibilidad al fármaco u a otros hay que tener cuidado y esta es una contraindicación, digamos, relativa. Por supuesto, en una insuficiencia hepática y en pacientes con miopatías, ¿no? O polimiopatías. Están contraindicados. Vamos al revés. ¿Cuándo debo dar a un paciente o tratar con una estatina? Cuando tiene una enfermedad aterosclerótica, ¿no? Pacientes con síndrome coronario, repito, con infarto miocardio, con un accidente vascular isquémico, es indicación de darles una estatina. Otra indicación es si el LDL es mayor o igual a 190. ¿No? Todo paciente que pueda tener niveles normales de colesterol, debemos recordar que debemos hacer el dosaje no solo del colesterol, sino sus derivados. Si tenemos un LDL mayor a 190, pues debemos iniciar el tratamiento. Pacientes diabéticos tipo 2, que están entre sus 40 a 75 años, se recomienda que incluso su LDL estando entre 70 a 190 o más, es indicación de estatina. Pacientes que también están entre 40 y 75 años, que no tienen antecedentes, es decir, no habían sido hipertensos, no son diabéticos, no son renales ni hepatópatas, pero con niveles de LDL mayor a 190, es necesario darles ya las estatinas y más aún, si asociado a esto podemos ver elementos indirectos de riesgo cardiovascular. Y por último, pues las dosis deben ser nocturnas porque hay mayor metabolismo lipídico. Entonces el paciente debe saber y el médico que cuando yo indico la atorvastatina debe ser después de la cena para
mejorar esta parte del metabolismo. Ahora, las interacciones, muchos de los fármacos por su vía oral, pues no debemos administrar simultáneamente con los antiácidos, porque bajan su efecto. Con los anticoagulantes, porque aumenta la potencia, como con la warfarina. La digoxina, sabemos que es un antiarrítmico y aumenta la concentración también de la digoxina cuando usamos las estatinas. Pacientes con trasplante renal que están usando ciclosporina o que están cursando con COVID o una faringitis, además que estamos necesitando usar una claritromicina o necesitamos anticoagular con warfarina, debemos saber que aumentan los niveles de las estatinas. Asociados a fibratos, aumenta el riesgo de rhabdomiolisis, es decir, con el gemfibrocil. Pregunta de examen. ¿Por qué? Muchos de las estatinas, como la rosuvastatina y demás, sí son buenos fármacos por sí solos. Sin embargo, cuando asociamos al gemfibrocilo, tenemos que tener presente que va a ser doblemente el riesgo de hacer rhabdomiolisis. De ahí que esta combinación no es la más recomendada. Hasta ahí con estatinas. No sé si tienen alguna pregunta. Vámonos al segundo grupo, derivados del ácido fenoxisolbutírico, que es los fibratos. Estos fibratos van a condicionar el descenso de los triglicéridos. Tenemos el principal o el más conocido, el gemfibrocilo, pero estamos a continuación con el fenofibrato, besafibrato, ciprofibrato y clofibrato. Entonces, esta es una clasificación de los fibratos y en orden de lo que mayormente se tiene en el mercado. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Actúan como ligandos de una familia de receptores nucleares del PPAR-alfa, que son factores transcripcionales que regulan la expresión genética de los triglicéridos. Entonces, el paciente que además hacemos el control laboratorial, vuelvo al ejemplo, varón de 70 kilos, de 55 años, viene por una contusión, sin embargo, en el control ya de consulta externa, resulta que tiene un nivel de obesidad clase 1, se hace un perfil lipídico, el colesterol 200, normal, máximo, el LDL 70, está bien, pero tiene unos triglicéridos de 500. Entonces, ahí, ¿con qué vamos a tratar? Con un fibrato, ¿no? Y en este caso podemos hacer con el gemfibrocil. ¿Cuál es su farmacodinamia? Existe mayor oxidación de los ácidos grasos con reducción de la síntesis de los triglicéridos hepáticos y hay mayor reducción del intercambio lipídico entre las lipoproteínas ricas en triglicéridos y HDL, incrementando así los niveles del HDL. Los fibratos también disminuyen los triglicéridos de un 25 hasta un 50%. Y por último, disminuyen las LDL con el fenofibrato. Repitiendo el ejemplo anterior. Evidentemente, el paciente puede tener valores normales de colesterol total, pero puede tener un nivel bajo de HDL, colesterol, con triglicéridos de 500. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para mejorar estos niveles del HDL, que es el mejor, o el colesterol bueno, y bajar los 500 de triglicéridos? Es un fibrato. Y si este paciente además tiene una LDL alta, más de 190, con triglicéridos de 500, en vez de usar un gemfibrocilo, podemos usar el fenofibrato, que sería beneficio para ambos niveles alterados. En la farmacocinética, pues lo mismo, ¿no? La biodisponibilidad depende mucho, especialmente con el gemfibrocilo, casi son un 100%, se absorbe por vía oral, se una proteínas casi un 94%, y por vía urinaria se eliminan un 50%, 55%, más o menos. Y la dosis, pues, como les decía, ¿no? Puede ser 600 o 900 miligramos, en el caso del gemfibrocilo, que es el más utilizado. Vamos a las reacciones adversas. Un paciente con hipertrigliceridemia que necesita usar un gemfibrocil de 600 miligramos cada noche. ¿Qué debemos explicar al paciente para que no abandone el tratamiento? Paciente, usted va a tener náuseas, puede llegar a tener sensación de urticaria,
caída del cabello, que es la alopecia, dolores musculares, mialgias, cefalea, impotencia, anemia en algunos casos, pero hay mayor predisposición a la predisposición litogénica, es decir, pacientes con colelitiasis que están con dislipidemia, habrá que tener un poquito más de cuidado porque va a condicionar mayor colestasis. Por supuesto, si se usa con una estatina, el gemfibrosilo, o si el paciente es renal crónico, puede condicionar una rhabdomiólisis. Ahora, ¿cuándo está contraindicado? Igual, en el embarazo, una categoría C, la lactancia, hipersensibilidad, insuficiencia hepática, y como les vuelvo a repetir, ¿no? Cuando el paciente tiene un síndrome colestásico, tener va a potenciar la acción de la warfarina y magnifica los efectos de las sulfonilurias. Es decir, si un paciente está con COVID y se requiere su anticoagulación porque además está con una tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces debemos tener cuidado si además requiere fibratos, en este caso el gemfibrosilo, vamos a ver de cerca los efectos sobre el INR y en función a eso ver si no hay riesgo de sangrado. Las indicaciones, ¿cuándo hacemos el tratamiento o indicamos? Pues nuevamente, ¿no? De acuerdo al mecanismo de acción en la hipertrigliceridemia. Puede estar asociado o no a elevación de las LDL. Es decir, si un paciente tiene solamente hipertrigliceridemia, se medica con fibratos. Pero si además tiene LDL elevados, colesterol total normal, también eso es lo que se indica. En cuanto a esta indicación, y a veces se ve esto en la práctica, se hace el recuento de los niveles del colesterol, triglicéridos, y a sola presencia de ver el LDL con los triglicéridos, en muchos casos he visto que solo les dejan con estatinas, cuando en realidad la indicación sería un fibrato. ¿Ya? El fibrato va a ayudar a que los triglicéridos bajen y, por supuesto, el LDL. Vamos a otro grupo, el tercero, que es el ácido nicotínico. Sabemos que es un derivado del vitamínico del complejo B. A dosis fisiológicas, lo que habitualmente se conoce, pero cuando se usa a dosis altas, pues tiene un efecto hipolipemiante. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se une a receptores acoplados a proteína G, disminuye el AMP cíclico, por supuesto, va a condicionar la bajada de los triglicéridos de forma rápida, más o menos entre 3 a 6 semanas, ¿no? Entonces al paciente se recomienda que su control sea por lo menos en 1 o 2 meses. La farmacocinética, sabemos que es por vía oral, el metabolismo hepático y la eliminación por orina. La semivida, sin embargo, es muy cortita, de 60 minutos, entonces a veces el ácido nicotínico tenemos que darle mañana, tarde y noche. Esa es la desventaja, ¿no? Para su uso. En cambio, los otros, como habíamos visto, ¿no? Las estatinas, el segundo grupo de los fibratos es única dosis. ¿Cuáles son las reacciones adversas? El rubor en la cara, en el tórax, muchos pacientes con diarrea y la hiperglucemia. Entonces, el paciente diabético no podría usar el ácido nicotínico como hipolipemiante, por ejemplo. ¿Cuándo está indicado? En la hipercolesterolemia familiar tipo 2A, tipo 4 y tipo 5. Otro grupo que son los inhibidores de la absorción del colesterol, que son las resinas de intercambio iónico. 3 representantes, la colestiramina, el colestipol y el filicol. Estos son insolubles en el intestino. De ahí que se unen a los ácidos biliares y se elimina por vía fecal. Entonces, este es un mecanismo bastante importante, a diferencia de los que hemos comentado. Y, por supuesto, van a disminuir los niveles de LDL en un 40%, pero no actúa mucho así con los triglicéridos ni con el HDL. Por su eficacia, meteorismo, constipación, colesterolemia heterocigota o combinada, o en pacientes que no controlan su
o su dislipidemia con estatinas o en los que están contraindicados. Entonces, a veces estos pacientes, por decir algo, ¿no? Un paciente renal en diálisis, además que es cirrótico de larga data, pues no puede utilizar una estatina ni un fibrato. Entonces se recomienda o podemos hacer el uso de estas resinas de intercambio iónico, ¿no? Ahora vamos a otro grupo que es la ezetimibe o ezetimibe también. Actúa sobre la proteína NPCL1L1. Esta está localizada en las membranas de los enterocitos del IE1 e inhibe la absorción intestinal del colesterol. Esta es una de las moléculas que se están poniendo de moda en las empresas farmacéuticas para su combinación incluso con una estatina. Reduce los niveles plasmáticos en un 20% del LDL, si se dan cuenta es muy poquito, ¿no? Su efecto con el colesterol, pero también disminuye en un 10% los triglicéridos. Lo que sí me llama la atención es que aumenta las HDL%. Y asociado a dosis bajitas de estatinas, pues se obtiene una reducción del LDL de hasta 50%. Entonces, esta combinación es bastante útil en cuanto a los fármacos que están saliendo al mercado con una estatina. Y pues su combinación, es decir, ezetimibe combinado con una estatina, pues se da y se indica en la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que no responde a la monoterapia de las estatinas o cuando están contraindicadas, lo mismo que el anterior grupo. Este último grupo, y ya para terminar, son inhibidores de la proproteína convertasa de la subtilicina, que es la quexina tipo 9 y PCSK9. ¿Qué quiere decir? Estos están catalogados como anticuerpos monoclonales. Un ejemplo es el alirocumab y el evolocumab. Estos disminuyen en un 55% los LDLs y en un 16% los triglicéridos, aumentando en un 7% el HDL. Su eficacia no se influye por la edad, el sexo, ni el índice de masa corporal, ni si el paciente es diabético o no. No influye. Pero, vuelvo a repetirles, el uso se limita por el costo elevado. Algunos mencionan en los textos que está más o menos $16,000. Como toda terapia, ¿no? Con anticuerpos monoclonales es bastante costoso y por lo tanto en nuestro medio pues no está disponible. Este es un efecto o una tabla para resumir los fármacos disponer a una hipertrigliceridemia. Pacientes con estrógenos, como hemos visto en anteriores charlas, en parto, por ejemplo, va a condicionar que la paciente tenga hipertrigliceridemia. Lo mismo pasa cuando usamos progestágenos. Va a aumentar los niveles de colesterol. El tamoxifeno también condiciona una hipertrigliceridemia. Otro ejemplo, ver los corticoides. Los corticoides, por ejemplo, con su uso prolongado van a condicionar una hipercolesterolemia mixta, por ejemplo, ¿no? Y la carbamazepina, varios pacientes que están con epilepsia, cuadros convulsivos, con el manejo de la carbamazepina, debemos esperar que va a cursar con una hipercolesterolemia mixta. Entonces, estos son algunos de los efectos y que vemos que siempre va a relacionarse con el aumento de tanto colesterol como los triglicéridos. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Estoy a la orden. Doctora, ¿me escucha? Adelante. Muy bien. Doctora, ya que usted está hablando de las estatinas, Sí, sí. ¿cuánto es el tiempo de duración que tenemos que dar al paciente y cuál es el nivel basal que tenemos, cuál es que tiene que llegar el objetivo para bajar el colesterol? ¿Cuál es el objetivo de las estatinas para bajar específicamente a decir que ya no vamos a dar o cuánto es el tiempo que tenemos que administrar este medicamento? En este caso, muy buena tu pregunta. Hay varios estudios, ¿no? que manejamos y hemos revisado. El CURVES, por ejemplo, es uno de los últimos que han mencionado en este caso. ¿Cuál es el valor normal? Por ejemplo, vamos del LDL, ¿no? Sabemos que no podemos sobrepasar los 170 o 190 miligramos de cilitro. Si este paciente
paciente está con un nivel de 300 o 250. Entonces vamos a hacer una dosis ideal, por ejemplo, de 10 miligramos con la atorvastatina. Pero esto en este paciente. Y esperamos que disminuya casi un 50-60% del LDL, pero ¿a qué tiempo? Esto no es en unas semanas, a veces, y se hace el control generalmente en 3 hasta 4 meses. Entonces el paciente debe comprender que el tratamiento es largo, no solo con la tableta, sino con los cambios del estilo de vida, porque ahí también juega un papel importante el compromiso, como en toda enfermedad metabólica, ¿no? No solamente va a depender de que le dé la mejor, por decir algo, voy a decirle que compre la rosuvastatina, que es la mejor estatina, 5 o 10 pacientes obesos, diabético, no cumple dieta, no hace actividad física, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a poder tener resultados ni aunque hagamos 3, 4 meses el tratamiento, porque no van a bajar sus niveles por sí solos por la medicación, porque a veces la receta sale para un mes y el paciente entiende que al mes ha terminado el tratamiento y pierden la consulta y vuelven después de varios meses o a veces años ya con complicaciones, ¿no? Un paciente con infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, una cardiopatía heterosclerótica. Un momento, hace unos años había sido dislipidémico, había hecho 1 o 2 meses el tratamiento y abandonó. Entonces es importante mencionar, ¿no? Primero los estilos de modificaciones del estilo de vida y por supuesto la medicación, pero prolongada, 4, 5, 6 meses y dependiendo cuánto baja. Y por último, aprovechando tu pregunta, efectivamente hay pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia primaria, hablamos, ¿no? Entonces, es algo que genéticamente está predispuesto. Entonces, estos pacientes quizá van a tener que estar de por vida con una medicación, viendo los controles anuales, ¿no? Porque hay pacientes que prácticamente están manejando entre 700, 1000 miligramos de cilitro de triglicéridos. Entonces, lamentablemente, pues tiene mayor predisposición a hacer eventos o mayor riesgo cardiovascular. ¿Alguna otra pregunta?